¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Somos los integrantes del grupo 9, conformados por Eric Ávila, Eric Orlando, Marco Paz y mi persona, Darwin Sisa. Nos tocó el siguiente tema de exposición: volumen, presión y temperatura. A continuación pasaré a explicar los siguientes conceptos del volumen. El volumen está estrechamente relacionado al espacio que ocupa la materia según su estado, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. Estos están estrechamente relacionados también al sonido. Interactúan con las ondas sonoras en la música y en los audífonos. El volumen, como ya dijimos, es el espacio que ocupa en un sistema. Eh, Recuerda que los gases ocupan todo el volumen disponible del recipiente. Podemos decir que el volumen de un recipiente que contiene un gas ha cambiado. Se podría decir que el volumen del gas ha cambiado. Tenemos un ejemplo muy gráfico. Por ejemplo, en el recipiente A tenemos que el volumen es de 4 litros. Entonces el gas se va a adaptar a esa proporción. En el segundo recipiente vemos que el volumen se redujo drásticamente a la mitad. Entonces el gas se va a contraer para adaptarse a ese nuevo volumen. Y tenemos que en el tercer también ya el volumen es de 1 litro. Entonces el gas está muy contraído, pero se adaptó a esa nueva posición. Eh, bueno, entonces nos referimos, ¿qué es el volumen? Como ya dijimos, es el espacio ocupado por un objeto o es el espacio tridimensional de una sustancia. Tenemos como ejemplo un cubo, una pelota, porque tienen diferentes proporciones en el espacio. Sus aplicaciones son muy importantes en la ingeniería, arquitectura y la construcción. Esto es para calcular la resistencia de materiales y dimensiones que van a ser requeridas en ciertos cálculos. Una de las fórmulas básicas que encontramos fue volumen es igual a longitud por ancho por altura. Esta es la fórmula que se ocupa para calcular el volumen de un objeto rectangular. Bueno, gracias. A continuación vamos a hablarles sobre el concepto de la presión. ¿Cómo medirla? La presión es la fuerza que ejerce sobre una superficie. ¿Cómo afecta en el clima? Tenemos que aprender que como la presión atmosférica influye en el clima y como los cambios de temperatura pueden provocar altas y bajas presiones en la atmósfera. Presión y tecnología. Conoce cómo ingenieros, científicos y matemáticos utilizan la presión para crear soluciones innovadoras en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es la presión? Aquí vamos a ver ejemplos. La presión atmosférica, la presión en los neumáticos de un auto, la presión arterial en el cuerpo humano. La definición. La presión es la fuerza que se ejerce sobre el área específica. En aplicaciones, la presión vital en la industria, en la medicina, en la aviación, en el diseño, en las máquinas, en equipos, otros. ¿Qué es la presión? La presión es la magnitud que nos indica la fuerza que por la unidad del área se ejerce sobre una superficie. Su unidad en el sistema internacional se mide en pascales, PA, que sería la presión ejercida cuando sobre una superficie actúa una fuerza de 1 newton, 1 N, perpendicular a la misma por metro al cuadrado, que es equivalente a M2. Otra unidad de presión muy usada en la atmósfera es ATM, que equivale a 101.300 pascales. También se usan otras unidades como el milímetro de mercurio, que equivale a 760 miligramos, que equivalen a una atmósfera. La siguiente magnitud que vamos a ver es el concepto de la temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una medida de energía térmica de un objeto y una sustancia o una región del espacio. Como es una magnitud muy importante, vamos a ver sus efectos en la naturaleza. La temperatura influye en el clima, la vida de los animales y otros fenómenos naturales. También también tiene sus efectos dentro del cuerpo humano, ya que la temperatura se mantiene en un rango específico y es muy crucial para el buen funcionamiento de nuestro organismo. ¿Qué es la temperatura? La definición de temperatura nos dice que es una medida de energía térmica contenida en un objeto o un ambiente. Sus principales ejemplos son la temperatura del ambiente, la temperatura corporal y la temperatura en la cocción de alimentos. Sus aplicaciones más importantes son la temperatura es en la climatización, en la conservación de alimentos y medicinas, en el estudio y los procesos químicos.
Su fórmula más común y la que más se usa es para convertir de grados Celsius a Fahrenheit. Es la siguiente, que 9 quintos multiplicado por Celsius más 32. La temperatura nos dice que se mide con termómetros, lo cual es una herramienta de medición muy importante y muy precisa. Estos pueden ser calibrados de acuerdo a escalas que dan lugar a unidades de medición en el Sistema Internacional de Unidades. La unidad de temperatura es de grado Kelvin y la escala correspondiente al Kelvin es la escala absoluta que asocia el valor 0 Kelvin al ser absoluto y se gradúa con un tamaño de grado igual al de grado Celsius, también llamado grado centígrado. Gracias. También si, también si establecemos el origen de coordenadas, esa temperatura menos 273 grados Celsius y le llevamos 0 grados absolutos o 0 Kelvin, nuestra nueva escala de temperaturas la llamaremos escala absoluta de temperaturas. Y los valores obtendremos sumando a la temperatura en grados Celsius el valor de 273, como nos explica en la siguiente fórmula. Temperatura multiplicado por Kelvin es igual a temperatura multiplicado por Celsius más 273. Relación entre volumen, presión y temperatura. Como podemos ver, tenemos tres ejemplos en los tipos de gases. La relación entre volumen, presión y temperatura es clave para entender la atmósfera, sus ciclos y el impacto humano en ellos. En el cambio climático, la relación entre el volumen, la presión y la temperatura puede tener efectos devastadores en el clima y en los ecosistemas. En el uso cotidiano, muchos de nuestros electrodomésticos más usados están diseñados con base a la relación entre el volumen, la presión y la temperatura. Podemos ver la siguiente ley, la ley de Boyd, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. En la ley de Boyd, cuando la temperatura constante, la presión, volumen de un gas son inversamente proporcionales, presión 1 sobre volumen 1 igual a presión 2 sobre volumen 2. En la ley de Charles, cuando la presión es constante, el volumen, la temperatura de un gas son directos, proporcionalmente, la fórmula sería volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. En la ley de Gay-Lussac, cuando el volumen es constante, la presión y la temperatura de un gas son directamente proporcionales. Presión 1 sobre temperatura 1 igual presión 2 sobre temperatura 2. Resumen, ley de los gases. Boyd, Charles y Gay-Lussac. Su relación, el uno es presión, temperatura constante, que es presión y volumen, que será igual a presión 1 sobre volumen 1 igual presión 2 sobre volumen 2. En la ley de Charles se relaciona volumen y temperatura sobre presión constante, que es volumen 1 más temperatura 2 igual a volumen 2 sobre temperatura 1. Gay-Lussac se relaciona con presión y temperatura y el volumen constante, que es presión 1, temperatura 2 igual presión 2, temperatura 1. Conclusión. La física es una ciencia fundamental para entender el mundo que nos rodea. Los conceptos de volumen, presión y temperatura son importantes para muchas áreas de estudio y aplicaciones prácticas. Recomendamos continuar explorando y aprendiendo sobre la física para entender mejor nuestro universo. Como hemos visto, los conceptos de volumen, presión y temperatura son fundamentales para entender las ciencias físicas, naturales y tecnológicas. No debemos subestimar su impacto en nuestra vida diaria. Como podemos ver las referencias. A continuación, vamos a proceder a explicar un video en el cual se detalla los tres temas que hemos hablado en esta presentación. Gracias. Buenos días compañeros, buenos días ingeniero. A continuación vamos a realizar lo que es el experimento de presión, volumen y temperatura. Y para este experimento vamos a necesitar lo que es un recipiente con un líquido que en este caso es agua y un globo. Para nuestra fuente de calor en este caso va a ser una olla con agua hirviendo. Bueno, básicamente lo que quiere decir este experimento es que al aumentar la temperatura dentro de nuestro recipiente, al aumentar la temperatura de nuestro recipiente,
el volumen de nuestro gas aumenta, lo que hace que nuestro globo se comience a inflar. Basándonos en la ley combinada de los gases, obtenemos la ley de Charles, que nos dice que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a nuestro volumen 2 sobre temperatura 2. Como podemos visualizar, en este caso estamos aumentando la temperatura, lo que está haciendo que el volumen del interior de nuestro gas, el volumen del gas que está en el interior de nuestro recipiente, comienza a aumentar, haciendo que nuestro globo poco a poco se vaya inflando. Poco a poco el globo se nos está inflando a medida de que está aumentando la temperatura. Quiere decir que a mayor temperatura obtenemos un mayor volumen de gas. Listo. A continuación vamos a realizar lo que es un cambio de temperatura. Básicamente lo que vamos a hacer es a nuestro recipiente con nuestro gas le vamos a cambiar de temperatura ubicándolo en un recipiente con agua con agua con agua fría. En este caso, como podemos visualizar, el globo se desinfla, ya que al disminuir la temperatura, la presión disminuye en el interior del recipiente y básicamente también disminuye el volumen de nuestro gas, lo que hace que nuestro globo se desinfle. Aquí obtenemos nuestra otra ley de los gases, la cual es la ley de Gay-Lussac, que nos dice que la temperatura 1 sobre la presión 1 sobre temperatura 1 es igual a nuestra presión 2 sobre temperatura 2. Gracias.